Muy buenas noches, tengan todas las personas que nos ven. Estamos de nueva cuenta en su espacio, nuestro espacio entre mitos y logos. El día de hoy me acompañan dos grandes amigos, igual intelectuales, líderes políticos, académicos, investigadores. Aquí somos de todo, siempre en pro de la opinión, de ser lo más objetivos y de traer reflexiones interesantes a este espacio en las redes sociales. El día de hoy me acompaña mi querido amigo Alberto Díaz Cobos. ¿Cómo estás, Beto? ¿Me apoyas con tu micro? Ahí está ya. ¿Qué tal, brother? Bien, gracias a Dios, todo bien. Mira, aquí transmitiendo en una nueva ocasión, ahora con un tema súper interesante que es la parte de la independencia, ¿no? Que vio nacer al actual México. Pues bueno, aquí estamos para platicar un poquito de este interesante tema. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Mi querido Marco, desde Cámara de Diputados transmitiendo. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bien, aquí un poquito atareados, pero atendiendo el tema, como habíamos quedado. Excelente, amigo, muchísimas gracias por tu tiempo y por ser multifuncional, está ahí chambeando y opinando. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que empezamos el tema, esperando que se sume Juan Martínez y mandándole un abrazo y los mejores deseos a Chema Ursalay. Hoy no va a poder estar con nosotros, tiene ahí una situación un poco delicada, espero que salga muy bien librado su familiar y las mejores vibras desde aquí. Pero pues bueno, empecemos con la independencia de México. Lo que he estado checando, lo que he estado analizando, es la situación en la que se empieza a gestar la independencia. De hecho, la independencia como tal es de qué te independizas o de qué te estás liberando en este caso. Fue un conflicto pues, netamente de españoles y de choques de dos reyes de España que estaban en ese momento. Obviamente estábamos en una situación de virreinato. El imperio español o el reino español, si lo queremos ver así, sus virreinatos era la Nueva España, era Mar de Plata, no, el Río de Plata, Argentina. Cuando les digan que los argentinos llegaron en barcos, bueno, también los mexicanos llegaron en barcos, son colonias las dos europeas, y Colombia. De hecho, García Márquez hace mucha referencia en todos, bueno, en la mayoría de sus libros, a la mamá grande, a todo ese proceso de la caída del imperio español, que ese imperio español pues se desgajó en manos de Napoleón. Veníamos de las guerras napoleónicas y estaba un francés o una familia francesa en la corona, justamente los Borbones. Con Carlos IV se da la sucesión a Fernando VIII, si mal no recuerdo, y ahí es cuando empiezan a perder todos los territorios habidos y por haber. España estaba en una competencia muy ríspida con José Bonaparte, que lo nombra Napoleón después de invadir España sin soltar un balazo, sino con una estrategia política para avanzarse a Portugal. Portugal tenía la colonia en Brasil, y empezar a contrarrestar los imperios de Inglaterra principalmente, era con el que estaba peleando muy, muy, muy duro. Y bueno, ya por ahí estaba el Imperio Germánico, y ya estaba ahí una situación antes de lo que es la Alemania actual. Y pues bueno, esos conflictos europeos tuvieron repercusiones en México. Tan grande fue la repercusión que, bueno, y también otro hecho interesante, digo ya como antecedentes, fue en 1763 aproximadamente. Expulsaron a una orden sacerdotal, bueno, una orden de la Iglesia Católica, los jesuitas. Miguel Hidalgo era jesuita y estaban pero súper enojados, principalmente porque los jesuitas habían apoyado en Río de la Plata a la población, a esa población nativa, porque recordemos, es clasista el asunto, es racista, es xenófobo todo el asunto colonial. Los mismos españoles se discriminaban, estaban los peninsulares, que eran el criollo como tal. Abajo eran menos cantidad, eran los que tenían la situación política y se querían independizar de la colonia, principalmente de Napoleón, insisto, de Francia, en uso de España.
tanto por una parte del rey como la parte del gran Napoleón, que quiso ser emperador después de ser un revolucionario francés, de buscar la igualdad, la fraternidad y la libertad, acabó siendo un tirano, ¿no? Y era la situación más compleja, la república o los imperios. Ese hecho de los jesuitas, además de quitarles dinero, potencia económica, tenían una situación de quién debía de regir a quién, si era la religión sobre el Estado o el Estado sobre la religión. Obviamente, el rey no los quiso, fue Carlos III el que los expulsó. Llegó aquí Miguel Hidalgo, ya naciendo aquí como criollo, y estudia en una de estas situaciones directamente jesuitas. Ya era un antecedente de la ilustración. La ilustración va a marcar muchísimo esta parte, porque se buscaba la igualdad, se buscaba la fraternidad, se buscaba la libertad principalmente. Eso nos da origen en Haití, más o menos en Santo Domingo, en la isla, nos manejan la rebelión de esclavos que mataron 10-1 a sus opresores, a la parte criolla. Entonces nos da la primera gran independencia por allá del 1750 y fracción, ya casi 1800, incluso antes de la independencia de Estados Unidos, una rebelión independentista y de esclavos. Y era colonia francesa, insisto, Francia tiene mucho que ver aquí. ¿Por qué? Porque un francés entendía más las ideas revolucionarias que un nuevo hispano, que un nuevo español, que esa cultura que no tenía esas reacciones ideológicas, que no tenía esa situación de guerras constantes. Y la historia de Europa, de Occidente, es una guerra y una sarta de esclavitud desde Grecia hasta casi la actualidad. Entonces, esos son el panorama así a grosso modo. En 1808 ya llega la noticia que el arzobispo en ese momento empieza a difundir a todos los sacerdotes, hay que estar en contra de Napoleón, hay que no hablar del tema, hay que callar todo este tipo de situaciones de las revoluciones que están gestando en Europa. Entonces, ese es el ápice fundamental que empieza a cambiar la balanza. En una relación de fuerzas, España ya no tenía el mismo control político y tenía problemas en España, que era sacar directamente a los invasores franceses, en este caso a las tropas de Napoleón, y salvaguardar su integridad de monarca. Entonces estaban partidos en dos mitades, lo cual repercutió en México. También se levantaron en armas, pero fue en contra de la corona de los Borbones, fue en contra de Francia, no del español en sí. El español sí era la clase imperante, vamos, por lo menos en monarquías, pero era ahí un juego de tronos, como lo pueden ver en la serie, pues más o menos estaba así planteado el esquema. Pero pues bueno, así como antecedentes a grosso modo, atropellando unos cuantos años de historia, por el tiempo obviamente, ¿qué opinas tú, mi querido Marco? ¿Cómo que quieres empezar las aportaciones en esta mesa? Ella tuvo problemas con Rubén, si te podía pedir ahí una prórroga, ahorita tengo que enviar algo en lo que participa el no te preocupes. Compañero Alberto. ¿Tienes uso de la palabra, mi querido Beto? De favor, sí. Sin problema, amigo. De acuerdo, mi estimado Rubén, en lo que el colega Marco ahí puede salvar sus situaciones para que tenga la soltura necesaria y abordar desde su visión este tema tan interesante. Pues mira, yo antes que nada me gustaría hacer una pequeña aportación a manera de cita. Esto lo refiere José Vasconcelos, citado por Toribio Esquivel Obregón, un escrito llamado Adalid de la Verdad, de 1946. Toribio Esquivel Obregón llegó a formar parte de la Suprema Corte de Justicia, más o menos por la primera, segunda década del siglo anterior. Y pues bueno, él en su obra Apuntes para la historia del derecho en México dice, en su prólogo, el que siembra verdades recoge, por lo pronto, denuedos e ingratitudes. A la larga, por lo menos en aquellos pueblos que no han renunciado a su destino, el patriota se ve recompensado con el amor y el respeto de los póstumos a quienes sacrificó su momento para conquistar un poco de eternidad. Yo me baso mucho en la cuestión de, a manera crítica, una corriente que ya no es tan moderna,
esa corriente se llama el revisionismo histórico. Las cuestiones revisionistas no hacen otra cosa más que buscar criterios más que de los vencedores que de los vencidos. Por desgracia, bueno, la historia desde que somos muy pequeños se nos ha romantizado entre buenos y malos. Esta cuestión obviamente ha afectado a los criterios de identidad que nos podemos formar desde pequeños, ¿no? Ya perteneciendo a un grupo social, a la misma estructura de la familia, a otras cuestiones ya más abiertas, ¿no? Como ser pertenecientes de un pueblo, de un municipio, de un estado, de un país. Y viéndolo desde esta perspectiva, la cuestión de identidad se ha visto bastante afectada porque hemos dejado de lado cuestiones muy importantes como el propio conocimiento de la historia. Me gustaría resaltar en esta intervención la frase que ha sido ya bastante tocada en anteriores ocasiones respecto de que hay que conocer la historia para no repetir los mismos errores, ¿no? A mí me gusta mucho citar al maestro Eduardo López Sosa que decía que en algún momento nadie defiende con pasión aquello que no conoce. Y pues es real. Cuando nosotros no tenemos las bases históricas de carácter sólido de lo que ha representado para el devenir de nuestra sociedad como conjunto de personas que habitan un mismo territorio, que en este caso son los Estados Unidos mexicanos, entramos en contrariedades, generamos héroes donde no los hubo y generamos villanos en donde tampoco los hubo. Y pues bueno, en este contexto a lo tocante al movimiento revolucionario de 1810, en el que pues los libros de historia de texto gratuito que se nos han venido otorgando desde que vamos adquiriendo la educación a nivel básico, a nivel medio superior, posteriormente a nivel superior, sí maneja, ¿no? Esas cuestiones en las que tenemos buenos y malos, que el bueno fue Miguel Hidalgo, que el malo fue Agustín de Iturbide, que las cuestiones de los orígenes de esta revuelta fueron la esclavitud, el mal gobierno, etcétera, cuando, pues bueno, las cuestiones de fondo fueron otras, y pues, historiadores de gran renombre y que, por desgracia, los han metido en los rincones más oscuros, bibliotecas de plano, no se ha permitido la reedición de sus obras para efectos de podernos ilustrar de mayor manera y allegarnos de los elementos contextuales e intelectuales necesarios para poder discernir de forma correcta. Y bueno, regresando un poquito, generarnos ese esquema de identidad claro que tan dolidos estamos como patria, ¿no? Como pueblo pluricultural, que pues bueno, en este sentido, no nos vayamos tan lejos, ¿no? A nivel Estado, se comentaba que la cultura, las costumbres, las formas de ser son muy diversas, ¿no? Entre, digamos, un ciudadano, una vecindad de un municipio próximo aquí a Toluca, como puede ser del sur, ¿no? Hay de Sultepec, como las costumbres y la identidad que puede adquirir una persona del Valle de México. O sea, ese tipo de exigencias no han podido cohesionar de manera correcta porque desde la historia estamos fallando. Y bueno, en este sentido, a manera de desarrollo, e introducción a este desarrollo, yo lo pondré ahí, que requerimos de generar un margen contextual de lo que es nuestra historia y sobre todo que, pues bueno, tengamos ese carácter crítico de revisar algunas cuestiones que quedan muy en el aire y que a veces por simple lógica la propia curiosidad se tiene que activar y allegarnos de los medios y de los materiales necesarios y prudentes para también formar un criterio y evitar, ¿no? Ese tipo de contrariedades y falta de identidad, porque pues bueno, yo considero que algo importante de esta formación de revisionismo histórico es generar los contextos particulares que son necesarios evidentemente para lograr, bueno, dirimir gran parte de las controversias que han surgido, ¿no? Entre lo que anteriormente se hablaba de que españoles, los famosos gachupines, contra los criollos, ¿no? Los indígenas, lo que los gachupines llamaban en su momento indios, cuando pues bueno, si nosotros generamos un esquema histórico desde el momento en el que fue el descubrimiento de América en 1492 a la conquista que inició en 1519 y culmina en 1521 con Hernán Cortés, vemos que, pues bueno, desde ese momento estamos fallando creyendo que fueron los españoles quienes conquistaron aquellos pueblos y que ya estábamos hablando de que españoles vinieron a conquistar a mexicanos, cuando la nación mexicana no nace de independencia nacional
de 1821, por ahí de un 27, 28 de septiembre de ese mismo año, en el que podemos hablar de manera oficial que nace el México tal cual lo conocemos, que bueno, nos fueron desmembrando territorialmente un poco, que digo, más bien un poco bastante, que fue más del 50% de nuestro territorio, pero pues bueno, en ese sentido sí valdría la pena generar esos esquemas de revisionismo histórico y no casarnos con la historia oficial que, por desgracia, más que generarnos una identidad, nos está generando opciones y casi la discordia incluida en esos mismos relatos oficialistas. Esa sería de manera inicial mi intervención, mi querido Rubén. Sí, tienes muchísima razón. Aquí nunca nos ponemos a reflexionar nuestro origen. De hecho, yo tenía muy planteado, muy presente, mientras estaba viendo cómo estaba la situación ideológica, que el mexicano es el ser ahí, el mexicano nace del caos. El mexicano realmente nació endeudado con 45 millones de pesos, o lo que es México como tal, por una guerra brutal. Acabaron todos divididos, todos peleados por todos. No tenían experiencia política, que esto también hay que señalarlo. Una cosa es la mano de hierro de un rey y otra cosa es ya hacer una república donde tienes que poner de acuerdo entre todos. Y la otra, la cuestión de las élites. Al final de cuentas, si ya no estaba la situación europea como tal en las clases, todos eran descendientes de españoles o en su mayoría. Los puestos de poder estaban en descendencia de los españoles. Claro, mira, yo le pongo una analogía muy simple que en algún momento, debatiéndola con un buen colega que también se adentra mucho en esos temas historiográficos, decía, ¿no? Una analogía súper sencilla, que es algo que me gustaría, así como para poderla aterrizar. Nosotros cuando vivimos nuestras primeras juventudes, por ahí de los 14, 15, 16 años, en donde manejamos, ¿no?, esa etapa de rebeldía en el que no me siento comprendida en casa, todos están contra mí, nadie me entiende, solamente yo y mi mundo nos hacemos caso, etcétera. Cuando una persona viviendo esa juventud lo que busca es independizarse y de repente agarra las dos, tres que tiene por ahí y se sale, pues realmente queda a merced del mundo porque no sabe qué hacer, no sabe trabajar, no sabe cómo allegarse de sus primeras necesidades como la alimentación, el resguardo, el vestido, el calzado, sus necesidades de movilidad, de escuela, etcétera. O sea, manejamos ese mismo esquema. El hecho de independizarse significa prácticamente eso, dejar a la paternidad que en algún momento cubría política y gubernamentalmente el sistema, en ese caso, en aquel momento monárquico, para después entrar a una cuestión que buscaba ser similar. No olvidemos que la primera constitución gubernamental de la independencia fue precisamente un esquema monárquico imperial. Estábamos hablando del primer imperio mexicano. Y pues bueno, en ese sentido quedó a merced de las potencias que en algún momento veían al territorio y al pueblo que en ese momento estaba constituyendo, como bien lo dijiste, del caos nacimos nosotros, del mestizaje es que nosotros provenimos. Y bueno, más que de esa situación, pues fue de ciertas visiones visuales que permitieron en aquel momento tratar de cohesionar, de madurar. Y pues bueno, hay otros factores que le pusieron el pie y que pues no nos permitieron desarrollarnos y que prácticamente llevamos 200 y pico fracción de años sin poder madurar alguna situación que en algún momento ya teníamos y que por esa rebeldía, pues bueno, vivimos prácticamente en el atraso de las primeras potencias mundiales. Las potencias mundiales ya estaban, o sea, es que era muy complejo, de verdad, extremadamente complejo la situación de ese México que se estaba constituyendo. Tenías dos imperios monstruosos, uno Inglaterra y el otro era España. Y del otro lado tenías ya a los Estados Unidos. A final de cuentas, en 1821, ya cuando se está encumbrando Santana para tener la herencia de la independencia y empezar ahí otro proceso bélico completamente, eran 20 millones de estadounidenses contra 7 millones de mexicanos, por más que querías defender. De Francia, de Inglaterra, de España, antes, durante y después de la independencia, la tenías ya bien compleja por número 7 millones, con pobreza,
con armas hasta cierto punto limitadas, con una clase política peleándose por el poder, pues tu conciencia como mexicano es que, insisto, vienes del caos, vienes del qué voy a hacer, vienes de procesos antidemocráticos, procesos antilibertarios, y todo precisamente por un centralismo contra una república, que convenía más desde un esquema europeo, un hombre en el poder, una clase en el poder, o que todo el pueblo llegase, cosa que pues no se ha dado, o por lo menos no se dio. Tenías que ser hijo de alguien importante, de algún empresario, de algún militar, para aspirar a ser más allá de alguien de la clase baja o del pueblo, ¿no? Mi querido Marco, ya estás un poquito desocupado, ya te vi por ahí. Adelante, amigo, bienvenido a la plática. No, pues muchas gracias por invitarme nuevamente, amigo Rubén. Sí, es que estaba ahí checando un tema de lo de del informe, revisar algunos datos y enviar alguna estadística, pero ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Hablar de estos temas como lo viene siendo un día y una fecha tan conmemorativa para todo mexicano, para toda mexicana como lo es la independencia, es meternos en temas muy espinudos tal y como tú lo has abordado demasiadas veces en estos espacios, ¿no? Habitualmente tenemos una buena parte de nosotros tenemos esa problemática de que celebramos alguna fecha, algún día, conmemoramos algo, esto, aquello, sin conocer al 100% el contexto de cómo se dieron las cosas, cómo se dio todo esto. ¿Por qué? Porque habitualmente el ritmo de la vida o a veces uno mismo no está muy interesado en escuchar pues más allá de del, la parte oficialista que te manifiesta, como dice el compañero que te antecedió, que sí, efectivamente romantizamos mucho a veces algunas de nuestras fechas históricas, pero es algo que nos marcó, pero que también es algo que pues ¿cómo decirlo? El gobierno en turno, independientemente de la corriente izquierda, derecha, centro derecha, o como se autodenominen, siempre va a estar buscando el lado favorable de la historia para convencer a la gente y utilizarlo como bandera y señalarse como que son parte de los libertadores o como que representan la parte democrática de México. ¿Por qué? Porque aún nuestro país sigue en evolución, está en desarrollo y venimos de técnicamente muchos contextos históricos y no hemos terminado de aterrizar como, como una república, como un estado democrático. Si bien es cierto, hay representatividad que está establecida en ordenamientos legales y también así se pone esa práctica, lo cierto es que sí, tenemos todavía esa como falta de evolución porque no nos han dejado pues algunos países o el intervencionismo, tal y como está en nuestro pues país, los Estados Unidos mexicanos. Efectivamente, había una necesidad muy grande en 1810 cuando se da todo este movimiento, de hecho mucho antes, para empezar a independizarse, empezar a separarse de lo que venía siendo la España, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día uno como país siempre está evolucionando. Uno siempre está buscando la forma en la cual ya no busque ser una colonia, ya no busque ser alguien subordinado y siempre hay luchas en las cuales algunas personas toman como bandera y inician movimientos. Anteriormente eran movimientos armados, violentos. Ahora es de otra forma, ahora es entrar en la psique, ahora es utilizar otro tipo de métodos, pero seguir manipulando parte de la historia de nuestro querido país. ¿Por qué? Porque así es como conviene más, así es como está más adaptado uno como mexicano, más familiarizado, a uno le suena bastante, a veces extraño, cuando te dicen que alguno de tus héroes nacionales tiene un lado oscuro. Entonces ahí es cuando empiezas como a romper un poquito con la brecha y dices, es que esto no me lo enseñaron en la educación básica. ¿Por qué? Porque es más práctico irte por la parte de toda la vida, lo práctico, darte lo positivo y no indagar al 100% de lo que viene siendo cuáles fueron las consecuencias
de que nuestro país se quiso independizar, porque hay un contexto muy grande y sería demasiado amplio abordarlo en este espacio de una hora. Lo que sí es una realidad es que quien conoce, obviamente quienes son los vencedores de la historia son los que van a tener el control sobre ello y son los que van a decidir qué es lo que quieres conocer y qué es lo que no. Y es parte también del control político, aunque no lo pareciera, porque sí es un hecho. De hecho, el actual gobierno federal también usa de alguna manera el tema de lo de las transformaciones, el tema de lo de momentos históricos que cambiaron nuestro país, de una forma más sutil. Ya no es tanto como el revolucionismo que nos vendía hace tantos años el partido del PRI, pero siempre tomando como bandera la historia, porque de hecho es una herramienta muy indispensable, aunque para muchos pareciera una materia pues algo aburrida o de hecho pues técnica, realmente tiene que conocerlo. Ese tema que estás tocando es muy importante. ¿Por qué? Porque en la independencia como tal, cuando se toma la Alhóndiga de Granaditas, fue una masacre muy al estilo revolucionario francés. Hay que matar a toda la clase dominante, todos los que tenían ese discurso. Y eso no le gustó ni a Allende ni al Lama. De ahí adelante se instauró una nueva clase política y una nueva construcción de la narrativa de la mexicanidad, de qué es ser mexicano y de cómo operar política y militarmente, el cual cayó, insisto, en ser el militar, en ser un empresario, en ser un criollo, en la ascendencia europea, y hoy día, con este cambio, y si tú lo ves desde la gobernadora es hija de un albañil, insisto, y es hija de una ama de casa, que ya está tomando una clase, si quieres ver la media baja o baja, que ya no es europea, que ya no viene de las élites, el poder. Ojo, y es un momento en el cual tú te puedes sumar como ciudadano. Antes ni por aquí pasaba que tú llegaras a un puesto administrativo o tú tuvieras una facultad. Si tú no eras realista, si tú no eras federalista, si tú no eras centralista, si tú no estabas en el ejército de Iturbide, si tú no estabas en el ejército de Miguel Hidalgo, si tú no eras el corregidor y la corregidora, insisto, son parte de la administración y de la clase de élite de la España, de esa España, eran fieles servidores de la colonia de los Borbones. Insisto, era francesa ahí su situación, muy amigos de Luis XVI, bueno, eran primos. Esa situación de familia todavía se seguía dando en el México contemporáneo del siglo XX. Tú puedes ver a Gustavo Díaz Ordaz en 1968 viniendo de un héroe de los movimientos de reforma que apoyaron a la clase de Porfirio Díaz y se volvió a instaurar la figura. Por eso cuando ven al presidente de la República, al gobernador, al presidente municipal, el mexicano está acostumbrado a verlo como el líder, como el libertador, como el que va a cambiar, como el perfecto. Bueno, ¿y los demás estamos pintados? Digo, porque antes no había Cámara de Diputados, no había un poder judicial. En el momento que la independencia triunfa y se empieza a construir en México, ya hay una contraposición de poderes. El poder se contrapone al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya estamos hablando de una forma nueva de operar, aunque todavía tenemos el sistema municipal que nos instauraron con la Santa de Veracruz, con la Villa Rica de la Veracruz, el primer municipio que hubo y el primer ayuntamiento que hubo, la asamblea, en México. Entonces, lo que tú comentas es muy real. Aquí el asunto es cómo nos enseñaron y cómo lo estamos operando en la actualidad, porque debemos de construir más allá, como lo dice bien Beto Cobos, el discurso que va imperando. Esos discursos dominantes son los que debemos de romper ideológicamente, que para eso se creó la Revolución Francesa o los valores ilustrados, el educar al pueblo. Ya no solamente es educarlo, es razonar lo que estamos viviendo, y el mexicano nace ahí, en la independencia, mi querido amigo. Ahí, perdón por el paréntesis cultural, pero sí, estuvo muy interesante tu comentario. Sí, no te preocupes, de hecho, para esto es este espacio, para estar retroalimentando la temática. Y sí, efectivamente, ahora hay una nueva forma, digamos que ya no es una élite, sino un nuevo gobierno.
ya nuevas personas donde se les da mayores oportunidades y una apertura en cuanto a no solamente a la nación, sino también en los estados donde está pues entrando lo que viene siendo pues el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que al final del día él es el que lo encabeza, como tú mencionas, y los demás vienen siendo pues caudillos, sus generales son los que se encargan en cada uno de sus estados. Efectivamente, las circunstancias van cambiando, pero sí es un hecho que todo, la historia a veces es muy caprichosa y tiende a dar vueltas. Por eso la frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Por qué? Porque esto es un círculo, es una cuestión en la cual el poder va transitando de un lado a otro y todo depende de cómo lo sepa conservar cada uno de ellos. El desgaste en el poder es inevitable, como lo manifestaba en otra de mis participaciones, y es lo mismo que le ocurrió en ese entonces a España. Venía debilitada y además tenía pues a la Nueva España, que ahora es México, bajo una sumisión bastante atroz, y lo más prudente en ese entonces era que México dejara de pertenecer a ese dominio que ya había sido por más de 500 años. Es decir, toda esa etapa tardó para finalmente cayera el Imperio Español, pero los alcanzó todo eso de los desgastes, las consecuencias, y al final dio paso a un nuevo poder, a nuevos personajes, a nuevos que podían manejar el país, y lo cual pues viene desencadenándose desde 1810, porque pues es un hecho que pues quien no pugna, quien no lucha por el poder, por la posición, sobre todo aquí los que habían nacido en la Nueva España ya estaban pues hastiados del trato en la forma en que se lo daba, porque siempre recaía el poder en los mismos. Sin embargo, al haber un relevo de poder, debido a que lo tomaron por las armas, empieza un nuevo ciclo a caminar de quién tiene el control en el país, y así sucesivamente cuando se da las leyes de reforma, cuando se da la Revolución Mexicana y cuando se da todo esto de pues la creación de institutos políticos como una forma más sutil de conservar el poder, ya no como una monarquía, ya no como un tipo de poder más arcaico, sino como que más sutil, pero igual utilizando la historia, igual jugando a su conveniencia y viendo la forma en cómo puede permear más tiempo ellos en el poder, tal y como lo han hecho muchos grupos en otras épocas. Ese es un hecho muy real y que cada uno pues busca su forma de cómo pertenecer a ello o cómo ser parte de un cambio. Ya no tanto por el tema de la transformación, sino como que el cambio, el relevo de poder. Ahora, ¿quién va a estar a la cabeza? ¿A quién hay que seguir como tú lo mencionas? Eso es muy importante de ver y es algo que se repite. Ese es un hecho. No importa la época en la que estemos, no, siempre va a ser un hecho de que en algún momento va a terminar la hegemonía de algún poder o de algún grupo de poder y inicie uno nuevo a, pues a retroalimentarlo. Pero es que depende también la causa de cada uno de las que persiga, porque pues el entramado del poder. En este momento pues Morena se está retroalimentando de muchos sectores sociales, de los cuales en un principio, de hecho, sí, porque, por ejemplo, no tiene mucho que ver con la independencia de México, pero, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional se empezó a hacer de demasiado poder social por las asociaciones campesinas, sociales, sectores de sindicatos. Entonces, fue buscando la forma de cómo nutrir su movimiento de una forma similar en la cual lo hicieron nuestros héroes de la independencia. Empezaron a buscar sectores de la población e incitarlos para que hubiera un cambio y un relevo, que no siempre estuvieran los mismos gobernando el país, que no estuvieran siempre esa élite, esas familias, y de una forma similar así se fueron alimentando también los institutos políticos, aunque no lo pareciera.
Amigo, te interrumpo un momento. Ahorita regresamos ahí con tu aportación. Ya para darle también su intervención a Cobos y tener un control ahí de los tiempos y de las participaciones. La parte de la hegemonía es muy importante y los relevos de poder. De hecho, ya nada más para ahorita ya date pie a tu participación, amigo. Con Iturbide se termina la independencia, o se da la independencia, básicamente. Una cosa es el inicio y otra cosa es cómo culmina. Culmina con un abrazo entre realistas e insurgentes, dos de los grandes ejércitos en 1821. No todo es 1810 dentro de la independencia. Y nadie festeja realmente la independencia de México. Celebramos el inicio de la independencia. Nunca la unidad entre ya mexicanos, entre mestizos, entre criollos, entre indígenas, que ya estaban buscando realmente ese relevo, que esa parte de Iturbide es una situación muy fundamental. Mi querido Beto, ¿puedes andar ahí un poco en la temática, por favor? Eh, Manejar ahí una situación un poco, quizá con un poco de escozor que pudiera generar, pero desde el momento en el que nosotros estudiamos la historia tenemos errores conceptuales de origen que nos cuesta poder hacer una construcción sólida del entramado histórico que poco a poco se ha ido desarrollando. Al final la ciencia de la historia no es otra cosa más que el registro objetivo de los hechos. Así es como prácticamente se puede definir lo que es la ciencia de la historia. He de referir en este sentido que, pues bueno, tendremos que hacer una muy buena distinción entre lo que es el concepto de una colonia, ¿sí? Con respecto de su metrópoli, y lo que fue el virreinato de la Nueva España, ¿sí? Con respecto a la España continental o a la España europea. Al final, los españoles aquí también nacidos en América se consideran españoles americanos. Y de hecho, muchos de los reconocimientos de identidad y de nacionalidad que hubo por parte de España de gente que nació aquí, que tuvo padres españoles, se les considera así como españoles americanos. Hay que generar ese tipo de bases conceptuales sólidas para poder generar un correcto desarrollo del argumento. En ese sentido, pues bueno, podemos hablar de una colonia, por ejemplo, las Antillas con Francia, ¿no? O en este caso las 13 colonias, que pues, por decir algunas, ¿no? Nueva York, Boston, las dos Carolinas, ¿no? La del norte y la del sur. Esos sí eran colonias porque el origen principal de la colonia era extraer todas las riquezas del territorio, hablando en cuestión metalista y de trabajo, para poderlas transportar a la metrópoli de origen. Y eso, pues bueno, nunca sucedió a esos grandes rasgos y con esos elementos en la Nueva España. Al contrario, está comprobado que la mayor parte de las riquezas que se extraían en el territorio, que en este caso comprendía desde la parte baja de Alaska hasta pues, prácticamente la Patagonia. Estamos hablando de un territorio de casi 15,000 kilómetros lineales, o sea, una inmensidad, un monstruo. Y todavía lo extendemos un poquito más y llegamos a las Filipinas, que también formó parte del virreinato de la Nueva España. Y pues bueno, en ese sentido cabe destacar que la mayor parte de las riquezas quedaron conformadas dentro del propio territorio. No olvidemos que la primera universidad en América es la Benemérita y Pontificia Universidad de México, que en este caso fue promovida por precisamente los jesuitas en la Ciudad de México. Y bueno, es la primera universidad de México, lo que posteriormente fue la UNAM. En ese sentido, los mejores hospitales estuvieron en México, en Lima, en Colombia y en La Plata, Argentina. O sea, ese tipo de cuestiones que son errores conceptuales, no los podemos seguir arrastrando porque generamos esquemas de lo que precisamente yo venía diciendo, falta de identidad y de división. Llegamos de nuevo a esquemas de dialéctica en donde tratamos de interpolar una tesis por una antítesis, generando síntesis que, pues bueno, no nace de algo que discursivamente ya tiene de origen errores conceptuales. Y pues bueno, en ese sentido, ya aterrizando un poquito esta cuestión, ¿no? Con Iturbide. Yo en algún momento, bueno, compré el cuento chino, como bien lo dijo el compañero Marco, respecto de que la historia también sirve como medio de control, como medio de politización, como generador o destructor de identidad.
Esto se puede ver pues desde que, bueno, quien domina, ¿no? Por más de 80 años que fue el Partido Revolucionario, desde su margen historiográfico, en donde nace supuestamente de una revolución que fue la de 1910, 20 de noviembre, lo que buscan es obviamente generar ese discurso dialéctico entre las clases oprimidas y las opresoras, entre el obrero y el capitalista, entre el terrateniente y el campesino. Y pues bueno, son cuestiones que tampoco en ese momento estuvieron sucediendo. Sin embargo, obviamente los grupos que les convenía pasar del ser dominados a dominantes, pues bueno, se valen, ¿no? De las clases que, pues bueno, con poca instrucción logran ver el acometido de los intereses de este tipo de juego de poderes. Y bueno, en ese sentido, regresando, ¿no? Porque como que me voy y regreso, aterrizando la idea, Agustín de Iturbide, fue una persona muy cuestionada, fue un héroe que en sí, pues bueno, su sangre quedó derramada en Soto la Marina, Tamaulipas, por el fusilamiento y pues bueno, orden me pareció que fue ya Santana, Ignacio López, y pues bueno, él pues, obviamente buscaba el interés de ocupar ese puesto de poder que había quedado vacante por el autodestierro, por el cual se sometió Damián Cosme, Agustín Iturbide y Aramburu, que fue el nombre completo del consumador de la independencia, que pues bueno, mal nombrado ha sido como únicamente el consumador, yo diría el primer padre, ¿no? De la patria. Yo me atrevería todavía en esta cuestión del revisionismo a decir que un coadyuvante y cohesionador de la nación fue precisamente Hernán Cortés, pero no salirnos del tema. Pero bueno, en ese sentido, Agustín Iturbide pudo concretar lo que durante 11 años de guerra no se pudo, que fue el tener el reconocimiento a nivel internacional de la mayoría de las naciones respecto de la independencia y la soberanía que el pueblo estaba reclamando, y dos, la estabilidad política, pero también económica de los factores de producción que, pues bueno, estuvieron al aire y estuvieron en crisis durante esos 11 años de guerra, que dejaron empobrecido y endeudado al México naciente, que como lo refiero, tendríamos que estar celebrando realmente nuestra independencia los días 21, que serán 202 años prácticamente de independencia, los días 28 de septiembre de cada, de 1821, y que pues bueno, en este sentido, por esa falta de identidad y de esquemas, estamos a merced de que por no generar una adecuada identidad, no sabemos quiénes fueron los héroes, no sabemos quiénes fueron los verdaderos villanos, no sabemos cuáles eran sus intenciones iniciales. Podría yo comentar, ¿no? Que pues, prácticamente si Miguel Hidalgo inició la revuelta fue para que el gobierno de la Nueva España no cayera precisamente a manos de los Bonaparte, sino que se mantuviera todavía independiente esperando la restauración de la Casa de los Borbones. Y pues bueno, son cuestiones que suenan muy complejas, pero realmente pasándolas al contexto de la lupa, son cosas muy entendibles y que nos dan identidad, uno, primeramente para no ser manipulados con propósitos políticos, y dos, para generar realmente esquemas de identidad que nos permitieran cohesionar. Y bueno, cierro esta segunda intervención con una reflexión crítica, ¿no? Que nos decía, no, ojalá hubieran venido los ingleses, ojalá hubieran venido a conquistarnos los holandeses, los escoceses, etcétera. Pero, pues, o sea, tenemos que ver el reflejo de lo que hicieron ellos. La evidencia empírica respalda este comentario. Cuando ellos llegaron a colonizar, llegaron a exterminar. Actualmente sus nativos están recluidos en zoológicos de humanos llamados reservas. Cuestión muy diversa que a nosotros no nos pasa, porque, bueno, me pongo como ejemplo, ¿no? ¿Quién puede ver después de 500 años de supuesta dominación y colonización española a un moreno de mis características nativas, ¿sí? Llamándose Alberto Francisco, ¿no? Con apellidos españoles. Y pues bueno, esa es la reflexión, ya que cada quien la piense y que saque sus propias conclusiones. Así es, aquí ya está bien ríspido el tema, ya tomó el nivel que estamos acostumbrados aquí, porque, insisto, te empiezas liberando de los franceses, cae Napoleón, se restablece Fernando VIII, pero después ya el criollo y el mestizo ya no quería ese dominio y ese control político, ya querían
una nación para ellos, porque ya se habían independizado muchísimos países en América Latina. México fue de los últimos en tener una consumación de la independencia y había que aprovechar el momento político, era una oportunidad política, por más que el mexicano diga yo soy apolítico, estamos politizados hasta más no poder, a favor o en contra del gobierno en turno. Todavía somos una nación creciente y en desarrollo, tanto económico, político, como de sentido del mexicano. No fue hasta por ahí. Bueno, y ahí nada más para rematar el tema de la UNAM. El decir Goya, Goya, cachún, cachún, rara, estás hablando de un pintor español que tenía el cine a donde iban los universitarios a pasarla bien, a irse de pinta. Si no estuviera España o no tuviéramos ese imperio español, porque era de la potencia, de las potencias del mundo, lo que llegó a colonizar esta parte, tampoco hay que deplorarlo, es parte de nuestra identidad como mexicanos, provenir de dos grandes imperios, y cito a José María Luis Mora, por un lado era el imperio azteca y por el otro lado el imperio español, somos descendientes de dos imperios importantísimos, y hay que conciliar esas dos partes. Hoy el mestizo carga esas dos tradiciones que muy pocas veces llega a entenderlas y explorarlas. La parte de los pueblos originarios siempre fueron utilizados, y hay que decirlo, tú lo pones muy bien, siempre han sido utilizados como una bandera ideológica, pero muy pocas veces como una bandera netamente en la toma de decisiones, y hay que rescatarlos. Yo también voy a pecar de profano en contra de Benito Juárez. En el momento que Juárez dice el idioma oficial en México es el español, a ver, espérame, compadre, también están los dialectos, y tú venías de defender a la clase indígena. Ese indigenismo que tú tienes marcado, que también lo tenía Porfirio Díaz, también hay que decirlo, son las nuevas clases que quedaron arraigadas ahí. Y conciliarlo fue una cosa, pero muy, muy, muy fuerte. Ya te seguías peleando con la Francia, ya para la reforma, ya para 1824, ya estábamos, pero asqueados del imperio francés, insisto, estábamos independizándonos ya, o teníamos que consumarlo, o fraguar, tener esa estabilidad, esa zona de paz, después de una independencia que costó 11 años de derramar sangre a lo bárbaro. Y digo a lo bárbaro pues porque los campesinos, los alfareros, los artesanos en la Lóndiga de Granaditas cometieron una matanza que no entendían. Ellos iban por el dinero, no iban por una situación ideológica. México nace sí en busca de la libertad, e incluso la independencia de Texas es algo que se gesta en la de independencia de México. Fue tan centralista, fue tan en el centro de la República que tú permitiste que protestantes tomaran Texas. No eran católicos, eran protestantes. Justamente. Y su independencia se da porque, una, estabas muy lejos, dos, iba creciendo la población estadounidense ya para 20 millones, pues ya tenían una concentración muy fuerte en Texas, y eran esclavistas, tú ya tenías un apartado de libertad, ellos todavía, con Austin, incluso el mismo Thomas Jefferson, pregonaban la igualdad, pero tenían esclavos. Claro. El país de la libertad. La esclavitud en México quedó abolida desde los reyes católicos, o sea, la esclavitud no fue una institución como tal en el virreinato, de hecho fue una institución prohibida, cuestión que jurídicamente estaba reconocida en las colonias, y me voy a dar lugar a citar, fíjate, el testamento de Isabel la Católica dice que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario, sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio, que lo remedien. Isabel la Católica, fíjate, 300, es más, 200 años, casi 300 años, ¿no? O sea, más a los 300 que los 200, ya estaban abolidos los reyes católicos, la esclavitud de los esclavos de la Nueva España no estaba permitido, de hecho, la institución llamada las encomiendas precisamente tenía eso, civilizar y evangelizar a los nuevos indios. No vinieron a destruirnos, no vinieron a comernos. Es la dialéctica falaz, populista y diría yo demagógica que se ha manejado durante este tiempo para generar uno. Cuando tú tienes un enemigo común, ¿qué es lo que haces? Ya te haces de aliados. Sí. Se generan enemigos comunes para tener aliados y pues poderles hacer el lavado de coco más rápido. Pues bueno. Creo que me quedo, Marcos ya se desconectó ahí por sus labores.
Ahí ahorita si regresa ya le damos su participación ya para irnos a las conclusiones. Claro. Pero digo, en esa tesitura, si tú analizas bien las palabras de muera el mal gobierno, Claro, a Fernando octavo, sí te das cuenta de una situación, insisto, mundial. México no estaba exento del mundo, México era parte de las potencias del mundo, y no claro. mejor, parte de las potencias del Éramos mundo, potencia, no éramos ¿no? parte, éramos potencia, éramos un imperio. Nos Y querían te digo, destruir. descendientes de los dos grandes imperios, de ese choque, de esa parte cultural, de si no está el indígena, el imperio azteca, bueno, los mexicas, más propio, y la parte de España y de la intervención de Francia, de esa mezcla cultural nacemos nosotros, es nuestro Claro, archivo. Y claro, insisto, claro. Samuel Ramos, en la filosofía mexicana lo reflexiona, ¿qué es el mexicano? ¿De dónde nace el mexicano? Sí trata de justificar la parte indígena o el pensamiento como una filosofía que yo creo que está mal hecho, no tiene por qué llegar a justificar una tradición en Occidente cuando no tenían como que mucha referencia y Claro. era mezclar dos mundos ahí un tanto raro, pero sí hay que ser conscientes del legado histórico y cultural que parte de la independencia. Y no somos malos por decir, pues hay que reconciliar y estudiar qué pasó antes de que Pero fuéramos. ya ves que llegaron a decir ciertos gobernantes que lo corrupto lo traíamos de la sangre, ¿eh? Que Pues porque bueno, proveníamos de borrachos, de rateros españoles y de prostitutas sevillanas. sí, 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 y hay que coger gachupines, ¿no? Y Claro, insisto, gachupín, la no, moneda está en el aire, y ya venimos marcados desde nacimiento, ¿no? O sea, básicamente son como nuestros pecados, ¿no? es la Que ya utilización histórica para la manipulación. Pero bueno, regresando un poquito al tema de Agustín de Iturbide, que está súper interesante cómo los cuadros históricos sirven también para propósitos políticos. Aquí hay una cuestión, fíjate, o sea, este libro, Iturbide, el otro padre de la patria, es como muy novelesco y muy romántico, pero yo creo que lo que más vale la pena, a mi criterio, rescatar de esta obra muy buena son las cartas que Agustín Iturbide envía a sus hijos cuando él estuvo exiliado. Primero, obviamente, pues pateó el pesebre, no iba a llegar jamás a España porque no iban a acabar ahí. Él tenía que andarse escondiendo, si bien quería tener una vida a los esquemas que él estaba acostumbrado. Primero llegó a Venecia porque fue protegido por los comerciantes de ese principado. Posteriormente tuvo que moverse por exigencia de los propios comerciantes venecianos a Londres, en donde estaba protegido, y precisamente los ingleses veían a Agustín Iturbide como un aliado porque dice, tú con tu independencia y el nuevo imperio que generas me ayudas a debilitar a mi enemigo que era España, ¿sí sabes? O sea, lo acogen. Y de hecho él estuvo viviendo en Bury Street, que, bueno, es de las partes centrales y de los barrios, digamos, más en ese tiempo prestigiosos de aquella sociedad. Y pues bueno, regresando, contextualicé, pero regresando. Estas cartas lo que hacen es únicamente describir la visión del supuesto vencido y exiliado que fue Agustín de Iturbide, el consumador de la independencia, en donde precisamente él decía que había que tener cuidado con este tema de divisionismo, porque él sabía precisamente aquellas visiones en que se aplicaban las máximas de la guerra, divide y vencerás. Él en sus cartas precisamente lo decía, y él sabía que en algún momento iba a ser, primero, perseguido y denostado por aquellos que iban a escribir la historia y que ya tenían en sus manos los poderes políticos y hegemónicos de la nueva nación que era México. Y dos, que en algún momento tenía que existir gente con criterio prudente para poder reivindicar su nombre. No soy mucho de leer, pero fíjate, dentro de sus cartas con las que se despedía a su hijo, una de 27 de abril de 1824, en la parte final decía, los mexicanos me recordarán con rencor, con un odio infundado, porque la única forma de destruirme es pisoteando mi memoria y con infundios, pero será en el porvenir, porque el pasado y el de México no pueden cambiarse. Libertad a México, ni personas fueron tan humanas como honorables. Y bueno, aquí tres cuestiones principales. El himno lo tenemos con una estrofa que es la séptima, censurada, que va dirigida al dragón de hierro, Agustín de Iturbide. Esa es una. Dos, desde México, la escuela, por Santana, unos años tuvo Agustín de Iturbide respecto de la leyenda de la náhuatl, del ombligo de la luna. México es autoría de Agustín de Iturbide, y la bandera que obedece a los colores de la fe, la esperanza y la caridad, blanco, verde y rojo, que son las tres garantías, que eran
Independencia, Unidad y Religión fueron también obra del Dragón de Hierro, Agustín de Iturbide. O sea, hasta ahí cerraría esta última intervención. Así es, muy interesante, igual ya nos está acabando el tiempo, ya me estoy picando, pero pues bueno, ya, a ver si hacemos segunda parte. Mi querido Marco, tu segunda intervención antes de las conclusiones. Pues aprovecho de una vez para salir muy rápidamente de este asunto, ¿no? Para que no nos gane el tiempo, debido a que, pues sí, es muy extenso y requería de partes. De hecho, la temática es bastante general y por eso como que me amplié y lo traté de trasladar un poquito al tema contemporáneo por el que estamos pasando, ¿sí? De hecho, como dice el compañero Alberto, licenciado Alberto, sí, efectivamente, se va a seguir romantizando la historia, se va a seguir ocupando con fines políticos, y yo lo sostengo, y no importa la época en la cual nos encontremos, va a seguir siendo una herramienta así, a pesar de que la historia tenga otra naturaleza realmente. Como les digo a muchos conocidos, muchos camaradas, lo que empieza por constituirse como algo nuevo, algo novedoso, algo bastante noble, terminan tarde o temprano convirtiéndolo en negocio o en una bandera política para algunos. Ese es un hecho. Y el ejemplo de ello, pues es la historia. Sí, hace falta que como mexicanos, ampliemos un poquito más el tema de nuestro origen para evitar pues esa falta de identidad como lo manifiestan ustedes aquí en la mesa. De hecho, me voy a llevar de tarea a empezar pues, a sacarle polvo a algunos de los libros que por ahí tengo almacenados en cuanto a esta temática de las consecuencias de lo que viene siendo, pues no solamente el inicio de la independencia de México, sino la consumación, porque sí, efectivamente se habla muy poco de ello. Habitualmente nos acordamos siempre del inicio de algo, pero no de la conclusión, porque habitualmente lo que era algo al inicio termina cambiando y siempre termina teniendo un final muy distinto al que inicialmente se pensaba realizar. Y eso nos queda como antecedente no solamente la independencia de México, sino también pues, la Revolución Mexicana. Mira tú quién la inició, cuánto tiempo se tardaron en sacar del poder al dictador y se pasaron más años peleándose realmente el poder, las diversas pues, grupos generales y todos aquellos que encabezaban la lucha social. No, de hecho, me gustaría, amigo Rubén, que me pudieras invitar a la segunda parte de esta mesa, lo que viene siendo lo de la identidad de México, para ir un poquito más atinado y más técnico a este apartado de lo que viene siendo pues, la historia de México, ¿no? Sí, sin problema, amigo. No hay mayor problema. Lo vamos planeando y ya le damos. Yo rescatando de tu intervención, mencionas una parte cíclica de la historia. Esa parte cíclica de la historia es el tigre. Ese tigre lo maneja Porfirio Díaz. Cuando es exiliado, dice, ya soltaron al tigre, ahora a ver quién lo amarra. De hecho, es una referencia ahí muy recurrente en el arte de hacer política del doctor Armando Barta, igual del Instituto de Formación Política de Morena. Y ha sido la realidad del mexicano. El mexicano está capacitado, según Miguel Zunzunegui, en el mito de la revolución, está capacitado desde que nació como mexicano para pelearse con otro mexicano, no importando, insisto, no importando que esté en guerra y que haya intervenciones de otros países. Bien lo menciona Beto. Por un lado Iturbide se va y sí tienes a Inglaterra. Inglaterra fue nuestro aliado varias veces. Estados Unidos en guerra ha sido nuestro aliado varias veces. Otras veces han sido nuestros enemigos. Y tú nada más vas a festejar las victorias. Nunca vas a festejar la derrota. Esa construcción del mito de cómo fuimos concebidos intelectualmente o cómo nos moldearon intelectualmente es una parte muy sensible que hemos dejado de lado. Y Queiroz siempre ha partido México en dos realidades, la de los ricos y la de los pobres. El asunto es que los ricos siempre han sido menos, los pobres hemos sido más, y nunca hemos tenido el acceso real a un poder. Hasta actualmente que ya se tienen una nación constituida, una nación ya madura, incluso Alexander de Tocqueville, en su libro de la democracia de Estados Unidos, así como tal,
plantea esas dos concepciones del origen de la democracia en México, resultado de la independencia. Estados Unidos se crea desde abajo, desde colonias. A México no, a México lo crean desde el poder las élites. Esa democracia que hoy tenemos es una democracia de élites que poco a poco se ha ido diluyendo y ha llegado a, insisto, una gobernadora que viene de un extracto de un padre albañil y una hija que es una hija de una ama de casa, que tuvo estudios y es una cultura de la lucha, del progreso, del esfuerzo. El mexicano viene constituido desde el esfuerzo, sí, desde la guerra, sí, pero también del luchar en contra de la adversidad. Por eso, desde mi perspectiva, el mexicano nació del caos y de la caída de los grandes imperios y del establecimiento de una nación independiente que apenas va encontrando una identidad en el presente, pero muy pocas veces la busca en la historia, en su nacimiento, en la concepción de un grito. ¡Sí gritó! ¿Y luego qué pasó? ¿Dónde está Santana? ¿Dónde está Iturbide? ¿Qué pasó con Morelos? Morelos también fue hasta degradado, ya ni siquiera era padre católico, ¿no? Ya te degradamos, ya no nos sirves para nada, ya eres un insurgente más, vas, te matamos. A los otros les cortamos la cabeza, las colgamos en la lóndiga de Granaditas, ahí está Hidalgo, está Allende, está Aldama. La corregidora se perdió, el corregidor se perdió. ¿Dónde están nuestros héroes nacionales? Nada más los citamos por una formación y por tener en la primaria, pero no tenemos una identidad, o tenemos una identidad como mexicanos en la independencia. Miguel de Zunzunegui nos dice, no, la tienes en la revolución porque el PRI te dijo que eres revolucionario, y de ahí parte la conciencia del mexicano en Pancho Villa, en Zapata, pero realmente ni siquiera conocemos cómo se constituyó las fuerzas de 1917. Había constituyentes que eran porfiristas y todavía se les dio esa parte. Madero viene en una sucesión de una democracia que hasta Porfirio Díaz se quitó, pero Porfirio Díaz es el malo. ¿Qué tan malo fue Porfirio Díaz teniendo todos los referentes históricos que tenemos? Hay que replantearnos nuestra mexicanidad y nuestros héroes. Mi querido Beto, ya para concluir. Efectivamente, mi estimado Rubén, yo aquí la reflexión con la que me quedo contigo y que yo esperaría se rescate de manera general con el auditorio que amablemente nos hace favor de escuchar. No quedarnos con lo que nos cuenten. Al final, una parte importante del ser humano es su curiosidad, su ímpetu por buscar la verdad. Nosotros inherentemente tendemos a buscar las cosas buenas, bellas y verdaderas, porque, pues bueno, así fuimos creados, que en otras cuestiones nos hemos corrompido, desviado, es una situación muy diversa, pero pues en ese sentido sí, invitar al auditorio a no quedarse con lo que nos cuentan, a no quedarse viendo esa cochinada que transmitían, que se llamaba, ¿qué? La casa de los famosos, o no sé qué tanto, en donde pura basura nos vendían, y pues bueno, elevar el nivel educativo de nuestra sociedad. El nivel del debate, amigo. Siempre unas a sus legisladores. La batalla cultural, ahí deviene lo importante, seguir luchando contra aquellos adoctrinamientos ideológicos que por desgracia nos han corrompido y nos han echado a pelear unos contra otros, y que pues bueno, en ese sentido buscar, ¿no?, a los verdaderos héroes. Por desgracia se ha manchado México con sangre de sus héroes. Yo creo que por eso también nuestras desgracias y nuestra falta de cohesión como sociedad, como te decía, al Dragón de Hierro me lo fueron a poner al paredón en Soto la Marina, ahí en Tamaulipas. Y pues bueno, sus últimas palabras fueron tan sencillas, cuando fue la celebración del Acta de la Independencia para la América Septentrional, dijo: a mí ya me tocó darle su libertad, a ustedes mexicanos les toca buscar su felicidad. Cuestión más innovadora y más precisa que la del Acta de Independencia de los Estados Unidos. A mí ya me tocó darle su libertad, a vosotros os toca buscar su felicidad. Eso lo dijo Agustín de Iturbide. Y la otra, en este momento cerramos la independencia por el derramamiento de sangre para que por el uso de la tinta y el papel encontremos nuestra libertad e independencia. Palabras no solamente de un guerrero y de un corajudo bien bragado que fue Agustín de Iturbide, criollo, sino también de un intelectual de verdad. Los invito a buscar las cartas de Agustín, van a quedar fascinados. Con eso cierro y me despido de todos nuestros amigos que nos están escuchando.
Pues bueno, ya, nada más para rematar como empezamos hablando de la Francia revolucionaria, de los movimientos ilustrados, de la independencia, y también tengo una cita ya para redondear aquí, es de Grabko Babeuf, no sé cómo se pronuncie bien, pero bueno, él es uno de los gestores de la Revolución Francesa, era un sirviente más de algún hacendado francés, de alguien con dinero, y él escribe el Manifiesto de los Iguales. La independencia y todo lo que viene después en México es producto de la ilustración y de este tipo de pensamientos revolucionarios franceses. Y él habla directamente al pueblo de Francia, por allá de 1797, cerca del 1800. Y dice, pueblo de Francia, iniciando su manifiesto, has sido esclavo durante 15 siglos y has sido desgraciado. Apenas hace 6 años que respiras, en espera de la independencia, de la felicidad y de la igualdad. Ojo, los movimientos a nivel mundial han sido en contra de las clases dominantes. Tuvieron un epicentro muy interesante aquí en México. Y estas palabras, cuando vamos al debate, Beto, dices que no, dale. No, termina la frase, explica y ya. De buscar la felicidad de los pueblos, hasta hoy siguen siendo un motor ideológico o una situación de buscar al ciudadano esa felicidad, y el Estado está obligado a dar la felicidad o a generar las condiciones para que sea así. Después de baños de sangre desde 1700, que es donde empiezan los movimientos ilustrados, a cambiar este tipo de mentalidad en las clases bajas. A las élites nunca les gustó, a los reyes nunca les gustó, y aquí en México pues tampoco fue muy bien visto, pero dio paso directamente a este tipo de concepciones libertarias. Mi querido Beto. Bueno, nada más esa cuestión, que esos valores de liberté, fraternité, égalité, obedecen a otro tipo de interés que al final siguen siendo los grupos que no buscaban la igualdad, buscaban sobreponerse, y que estamos hablando ahí hasta de historiografía del siglo XIV más o menos, del siglo XII, cuando se constituyen aquellas sociedades que buscaban evidentemente la destrucción de la institución que en ese entonces era el segundo estado, y bueno, y también hasta el propio Dragón de Hierro nos advirtió, y bueno, lo que te digo, las cartas son fenomenales, de verdad, las recomiendo muchísimo, y ahí también él hizo su advertencia estando desterrado por allá en Bury Street, Londres, y que precisamente hablaba de que había movimientos como dolores de intestinos de carácter interno en el que, pues bueno, en algún momento iban a repercutir a la salud del recién nacido México. Y pues bueno, en esa cuestión ahí lo dejo, que igual aquellas cuestiones de que todos iguales, todos fraternos y todos libres, ya es una cuestión como de albur, hablando de doble sentido. Sí, o sea, aquí el asunto, y también ahí con Iturbide, acabó, insisto, Napoleón, igual que Iturbide, ocuparon la revolución, la independencia, la libertad del discurso ideológico para tomar el poder y fundar imperios. Fue el Imperio Mexicano y fue la Casa de México. Ahí rápido, también, entre paréntesis, Agustín Iturbide jamás reclamó ningún trono, eso sí, segurísimo. Al contrario, fue el Congreso Constituyente que se formó en aquel 1821, recién terminada la guerra, el que fue a buscar a Iturbide y lo fue a sacar, amenazándolo de muerte, que él tenía que ser emperador, porque si no, lo iban a desterrar. O sea, Agustín Iturbide tenía que gobernar como emperador, sí o sí. No veían otro líder que no hubiera sido él. Él no se autoproclamó jamás. Esa es una mentira contada por la historia oficial. Viene ya el otro momento histórico en México, ya no eres independiente, ya vas a ver si vas a ser un imperio o vas a ser una república, pero pues hasta ahí la independencia, y ya dejó ese paquete ideológico, histórico, político, económico, social. Y pues bueno, así terminamos este programa el día de hoy. Muchísimas gracias por sus intervenciones, por su tiempo. Me doy tiempo de saludar a Martín, que nos estuvo viendo, también a Mario, hasta Ecatepec, a Marisol Muñoz. Marisol Muñoz aquí nos dejó un comentario. ¿Y qué dicen de las mujeres que participaron en las luchas de independencia y en la revolución? Nunca las mencionaron, pues es lo que estábamos comentando aquí. La corregidora en algún momento la mencionaron y se perdió.
El Leona Vicario se perdió, y todas las mujeres, pues insisto, la historia la escribieron los hombres, y ahí sí yo no le puedo decir que no, nunca hubo, o por lo menos que yo tenga. Bueno, yo sí cité a Isabel la Católica, hay que me disculpe nuestra querida Marisol, pero yo sí cité a Isabel la Católica, Yo no hablé de Fernando de Aragón, yo hablé de Isabel la Católica. Sí, los de los reyes, pero pues, así como tal, un repertorio tan completo de puros generales, porque insisto, el militar era hombre y quien les ganaba las guerras eran los hombres. La intervención de José Ortiz estaba yo puedo decir que una mujer importantísima que nunca se ha hablado de ella es la esposa de Agustín, María José. María José siempre estuvo empujando a su marido, en los peores momentos en donde peor le iba, la mujer que le dio 7 hijos, que estaba enamorado supuestamente, fíjate, ella hubo hasta una telenovela de celos con la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez fue de las principales precursoras de la independencia de México, Póngalo en el radar, querida Marisol. Busquen a la Güera Rodríguez y a la esposa de Agustín Iturbide, María José. Esas mujeres fueron importantísimas. De hecho, ellas estuvieron en el palco principal en la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. De la Güera Rodríguez nadie habla, También una heroína sepultada por la historia. Ahí va, te digo, de que las hay. En la historia oficialista, bueno, también nos menciona Marisola Carmen Cerdán. Digo, son de las que están contadas. Si también nos ponemos a analizar, insisto, a Maximiliano y Carlota estaba más preparada que Maximiliano. Y cuando te la quisieron poner, traía otro nivel cultural y otra concepción completamente distinta a lo que es México. Pero insisto, son clases que llegaron a dominar o son pensamientos que en su momento se dieron. Y ahí hay que reconocerlos y hay que traerlos aquí. Incluso pues, hacemos un apartado ahí también para las heroínas de México y cuál es su discurso, cuál ha sido su participación histórica. También sería muy interesante tenerlo ahí, comentarlo con nuestras compañeras de género. Ahí tarea para esta y ahora sí, que también nos apoyen y dar también la visión. Digo, este espacio también está abierto a este tipo de contenidos de género y su análisis de cómo ha estado en la historia. Pero pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto y pues bueno, ya saben, todos los días vivimos entre mitos y logos y aquí y en todos lados nuestra opinión es todo. Que tengan muy buena noche, descansen. Querido Marco, nos vemos.